Pequeñas manos sangran en la pizca de algodón. Samuel González, 7 años, se traga las lágrimas mientras el cuerpo todavía le duele por la golpiza de la noche anterior. En las tierras de Chihuahua, él era apenas mercancía con valor en reales, y nadie escuchó sus gritos. El sol apenas rayaba cuando María de los Dolores ya se ponía en camino hacia el río Bravo con bultos de ropa equilibrados sobre la cabeza. En las aguas frías que cortaban las tierras en los alrededores de Ciudad Juárez, sus dedos ya encallecidos frotaban las telas finas de las señoras de la ciudad, mientras Samuel, aún pequeño, jugaba con piedritas en la orilla, observando los movimientos repetitivos de su madre. La vida de ellos era sencilla, confinada a un jacal de adobe y ramas en la periferia de la ciudad fronteriza, pero había dignidad en aquella pobreza. María de los Dolores había sido sirvienta bajo un sistema de peonaje por deudas hasta los 25 años. Cuando recibió su libertad de su anciana patrona en su lecho de muerte. La libertad llegó demasiado tarde para curar las cicatrices profundas en la espalda, pero a tiempo para permitir que su hijo naciera libre, aunque bajo el peso de un pasado que se negaba a desaparecer. Corría el año de 1889 y México vivía el apogeo del porfiriato. Las leyes de reforma habían sido decretadas en el papel, pero en las entrañas de Chihuahua, las estructuras de dominación solo cambiaban de forma, sin perder jamás su esencia cruel. María soñaba que su hijo pudiera tener un destino diferente al suyo. En las noches en que no estaba demasiado exhausta, usaba un trozo de vela para enseñarle al niño lo poco que sabía. Aunque no sabía leer, había memorizado algunas letras cuando servía en la casa grande, espiando las lecciones de los hijos de los patrones. Trazaba en la tierra apisonada del suelo los símbolos misteriosos y decía: esta es la letra S de Samuel, tu nombre. Esta es la letra M de María, mi nombre. Un día vas a juntarlas todas y vas a leer los libros grandes que los licenciados cargan. El niño escuchaba fascinado, sus ojos negros brillando a la luz temblorosa de la vela, mientras absorbía cada palabra como si fueran gotas de agua en tierra seca. Fue en una de esas noches que María tosió por primera vez, un acceso seco que interrumpió la lección improvisada. A la mañana siguiente, cuando el sol era apenas una promesa en el horizonte, ya no pudo levantarse para ir al río. La fiebre tifoidea había llegado silenciosamente a la región, esparciéndose como fuego en pasto seco por los callejones estrechos y jacales amontonados donde vivían los más pobres. Días antes se comentaba en la ciudad sobre cuerpos siendo recogidos de las casas más pudientes, pero como siempre, la tragedia golpeaba primero a los privilegiados, para después devastar sin piedad a los desvalidos. Samuel, con apenas 7 años, intentó cuidar de su madre como pudo. Buscaba agua en el río, mojaba trapos para colocar sobre su frente ardiente, y se quedaba a su lado, sosteniendo su mano mientras ella deliraba en fiebres. María de los Dolores luchó por 4 días, su cuerpo delgado convulsionando en escalofríos, la piel antes morena y lustrosa, ahora tomando un tono amarillento que asustaba al niño. Al 5.º día, en un raro momento de lucidez, llamó a su hijo. Las palabras salieron con dificultad de su boca reseca. «Hijo mío,
Tienes que ser fuerte, más fuerte de lo que yo fui. No dejes que te quiten lo que es tuyo por derecho, tu vida, tu libertad. Guarda las letras que te enseñé, son tus armas. Y recuerda siempre que tu madre te amó más que a nada en este mundo. Samuel lloró, sin comprender completamente lo que aquellas palabras significaban, pero sintiendo en el pecho el peso de la despedida. Esa misma noche, María de los Dolores exhaló su último suspiro, dejando a su hijo completamente solo en el mundo. Sin recursos para un entierro adecuado, presérvelos al lado del cuerpo de su madre por 2 días, espantando las moscas y susurrando las letras que ella le había enseñado, como si fueran una oración. Fue doña Antonia, una vecina anciana que también vivía de lavar ropa, quien encontró al niño en esa situación. «Dios santo, criatura, ¿por qué no llamaste a nadie?», dijo horrorizada. Samuel solo la miró con ojos vacíos, sin poder explicar que no tenía a quién llamar. Doña Antonia, con la ayuda de 2 hombres del lugar, improvisó un cajón con tablas viejas. El cuerpo de María fue enterrado ese mismo día en una fosa común en el fondo del panteón local, sin cura, sin oraciones formales, solo con las lágrimas silenciosas del hijo y la mirada compasiva de la vecina. Así se despedían los pobres en Ciudad Juárez. A la mañana siguiente, un oficial del juzgado, acompañado de un soldado, llamó a la puerta del jacal. Fueron enviados por el juez de huérfanos del distrito, informaron. El niño sería llevado para recibir los cuidados apropiados, ya que estaba en situación de abandono. Samuel, todavía aturdido por la pérdida reciente, se aferró a la única pertenencia que consideraba valiosa, un rebozo colorido que había pertenecido a su madre y que guardaba su olor. El oficial, impaciente con la renuencia del niño, lo agarró del brazo con fuerza innecesaria. El niño no debe hacer berrinches, tiene que venir con nosotros ahora, dijo el hombre con frialdad. Doña Antonia, que observaba la escena desde la puerta de su propia casa, hizo ademán de intervenir, pero la mirada severa del soldado la disuadió. No era prudente contradecir a las autoridades, especialmente siendo ella también una mujer pobre y de piel morena. Samuel fue arrastrado por el camino de tierra, sus pies descalzos levantando polvo, mientras miraba hacia atrás una última vez, viendo el jacal que había sido su hogar distanciarse. El rebozo colorido de su madre, apretado en su mano temblorosa, era ahora su único vínculo con un pasado que, aunque difícil, contenía el único amor que había conocido. En el camino hacia el centro, pasaron por campos de algodón, donde hombres, mujeres y niños trabajaban encorvados bajo el sol inclemente. El niño observó con curiosidad a aquellos que parecían poco mayores que él, cargando costales pesados. Sin saberlo, estaba vislumbrando su propio futuro. El destino de Samuel estaba a punto de ser decidido por hombres que veían en él no a un niño huérfano necesitado de protección, sino una oportunidad, una pieza en un sistema que se negaba a morir. En Ciudad Juárez, mientras el porfiriato se consolidaba, un nuevo tipo de comercio florecía en las sombras, el de vidas jóvenes, disfrazado bajo el manto de la caridad cristiana y la tutela legal. La casona del coronel Jerónimo Monteiro se imponía en la plaza central de Ciudad Juárez como símbolo del poder que se aferraba a la región. Con sus muros gruesos y ventanas altas,
guardaba secretos que la ciudad prefería ignorar. Samuel fue conducido por la parte de atrás, a través de un portón de hierro que rechinó pesadamente al abrirse. En el patio interior, un grupo de niños de diferentes edades esperaba en silencio, sentados en bancas de madera, con los ojos bajos y los cuerpos tensos como animales acorralados. El oficial empujó a Samuel junto a ellos y le ordenó que esperara quieto. La atmósfera era densa, cargada de miedo. Un niño flaco a su lado, con marcas de heridas recientes en los brazos, susurró sin mirarlo directamente: «¿También perdiste a tu mamá?». Samuel asintió en silencio, apretando el rebozo colorido con más fuerza. «Todos aquí perdimos a alguien», continuó el niño en voz baja. «El coronel dice que nos va a dar un nuevo hogar, pero Sebastián, que llegó antes, me contó que nos trajeron para vendernos». «Vendidos». La palabra resonó en la mente de Samuel como una campana fúnebre. Su madre había sido sierva, pero él había nacido libre. ¿Cómo podían venderlo? Antes de que pudiera preguntar más, la puerta que llevaba al interior de la casa se abrió y un hombre corpulento de barba canosa apareció. Vestía un traje impecable y llevaba un portafolio de cuero bajo el brazo. A su lado, una mujer de mediana edad con expresión severa sostenía un cuaderno y una pluma. El coronel Jerónimo y su secretaria, doña Matilde, explicó el niño a su lado, todavía en susurros. Ella anota todo sobre nosotros antes de que nos lleven. El coronel recorrió el grupo con ojos calculadores, deteniéndose por un momento en Samuel. «Nuevo lote», murmuró para la secretaria, que hizo anotaciones rápidas. Luego, dirigiéndose a los niños, habló en un tono falsamente paternal. «Ustedes son afortunados. La divina providencia, en su infinita misericordia, los ha traído hasta mí, para que yo pueda encontrarles hogares cristianos, donde serán criados en el temor a Dios y en las buenas costumbres del trabajo». Los niños permanecieron en silencio absoluto, algunos temblando visiblemente. El coronel prosiguió, ahora en un tono más práctico: «Hoy mismo algunos padrinos vendrán a conocerlos. Los quiero a todos limpios y bien portados. Quien cause problemas se quedará sin comer». Uno a uno fueron conducidos dentro de la casa. Samuel observó a los otros ser llevados y no regresar. Cuando llegó su turno, fue guiado por doña Matilde hasta un cuarto en el fondo, donde una palangana con agua fría lo esperaba. «Lávate», ordenó la mujer, arrojándole un trozo de tela áspera, «y quítate esos trapos inmundos». Samuel dudó, todavía aferrado al rebozo de su madre. La mujer lo notó y se lo arrancó de las manos con un movimiento brusco. «Esto va a la basura», dijo con desprecio. El niño intentó recuperarlo, pero recibió una bofetada que lo hizo tambalearse. «Lávate ahora o llamaré al coronel», amenazó. Con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, Samuel obedeció. Después de lavarse, recibió una camisa de manta gruesa y pantalones cortos, ropa usada que había pertenecido a otros antes que él. Fue entonces conducido a una sala amplia, donde el coronel aguardaba detrás de un escritorio. Sin rodeos, el hombre comenzó a interrogarlo. «¿Cuántos años tiene el chamaco? ¿Sabe hacer algún servicio? ¿Ya ha trabajado en el campo?».
Samuel respondió con voz temblorosa que tenía 7 años y que ayudaba a su madre a cargar los bultos de ropa, pero nunca había trabajado en el campo. El coronel hizo anotaciones en una ficha. Perfecto para el servicio ligero en la pizca de algodón, dijo para sí mismo. Los deditos finos son buenos para separar las motas. Y todavía tiene muchos años de servicio por delante. Durante la tarde, hombres bien vestidos comenzaron a llegar a la casona. Eran hacendados, comerciantes y profesionales de la región, todos tratados con deferencia por el coronel. Los niños fueron presentados uno a uno como mercancías en un mercado. Samuel fue colocado en el centro de la sala, bajo la mirada evaluadora de 3 hombres. El primero de ellos, un hacendado algodonero llamado Augusto Pereira Santos, rodeó al niño, examinándolo como lo haría con un animal. «Abre la boca», ordenó. Samuel obedeció, aterrorizado. El hombre examinó sus dientes con satisfacción. «Está en buenas condiciones», comentó al coronel. «¿Cuánto pide por este?» El coronel mencionó el valor de 50 pesos de plata por el derecho de tutela. «Es una inversión que se paga rápidamente», aseguró. «El niño es listo y tiene buena complexión. Será un excelente trabajador cuando crezca». Mientras los hombres negociaban, Samuel permaneció inmóvil, sus ojos recorriendo la sala en busca de una salida, de una salvación que no vendría. Fue en ese momento que notó, en un rincón, a una niña aún más pequeña que él, quizás de 5 años, siendo examinada por un hombre de aspecto cruel que apretaba sus brazos delgados con fuerza innecesaria. La niña lloraba silenciosamente. Y algo en su mirada despertó en Samuel una furia impotente. Esa noche, los niños que aún no habían sido adoptados fueron llevados a un cuarto en el fondo de la casa. Petates sucios en el suelo servían de cama. Samuel encontró un rincón y se encogió, abrazando sus rodillas. El niño que le había hablado antes se acercó de nuevo. «Me llamo José, pero todos me dicen Pepe», dijo. «Mañana me van a llevar a una hacienda cerca de Casas Grandes. Dicen que allá el trabajo es duro, pero al menos dan de comer todos los días». Otros se acercaron, formando un círculo silencioso. Todos tenían historias similares. Huérfanos, abandonados, recogidos de las calles o entregados por familias que no podían mantenerlos. En la oscuridad compartían susurros de miedo y pequeñas chispas de esperanza. La más pequeña de ellos, la niña que Samuel había visto ser examinada, lloraba en voz baja en un rincón. Él se acercó a ella y, sin palabras, le ofreció la mano. La niña se aferró a él como si fuera su única ancla en un mar de incertidumbre. A la mañana siguiente, Augusto Pereira Santos regresó a la casona. Los documentos fueron firmados, el dinero cambió de manos y Samuel se convirtió oficialmente en un tutelado. El término legal enmascaraba la cruda verdad. Había sido vendido. Antes de partir, miró una última vez hacia atrás, buscando a Pepe y a la niña pequeña para despedirse, pero ya se los habían llevado. En la carreta que lo conduciría lejos de Ciudad Juárez, Samuel se sentó entre sacos de provisiones y herramientas, siendo tratado con la misma indiferencia que se dedicaba a la carga. El rebozo colorido de su madre, su último vínculo con un pasado que ahora parecía tan distante como un sueño, había quedado atrás, descartado como basura por doña Matilde. El viaje hasta la hacienda Santa Clara duró casi 2 días.
La carreta traqueteaba por los caminos de tierra entre las llanuras de Chihuahua. El rebozo colorido de su madre, su último vínculo con un pasado que ahora parecía tan distante como un sueño, había quedado atrás, descartado como basura por doña Matilde. El viaje hasta la hacienda Santa Clara duró casi 2 días. La carreta traqueteaba por los caminos de tierra entre las llanuras de Chihuahua, cada sacudida reverberando en los pequeños huesos de Samuel. El hacendado Augusto viajaba a caballo al frente, raramente mirando hacia atrás. Cuando paraban a descansar, el niño recibía un pedazo de tortilla dura y un trago de agua, mientras los adultos se daban un festín con queso, chorizo y sotol. En la segunda noche durmieron en un rancho a la orilla del camino. Samuel fue dejado en el establo, sobre la paja, como los animales. Allí, abrazado a sí mismo para espantar el frío, lloró silenciosamente hasta quedarse dormido. Soñó con su madre enseñándole las letras, su dedo trazando formas en la tierra. En el sueño, ella sonreía y decía que todo estaría bien, pero cuando él intentaba abrazarla, se deshacía como humo entre sus dedos. La hacienda Santa Clara finalmente surgió en el horizonte cuando el sol comenzaba a ponerse. Se extendía por lomas cubiertas de algodonales, con una casa grande de 2 pisos en el centro. Rodeada por construcciones menores, la antigua troje convertida en galerones, el patio para secar el algodón, los establos y talleres. La aparente belleza de la propiedad contrastaba con el destino que aguardaba a Samuel. Mientras atravesaban los portones de la hacienda, los trabajadores regresaban de los campos cargando pesados costales. Sus cuerpos encorvados, rostros marcados por el sol y manos encallecidas contaban historias de trabajo arduo y vidas consumidas por la labor. Entre ellos, Samuel notó a niños, algunos pareciendo aún más pequeños que él, arrastrando los pies descalzos por la tierra rojiza. No miraban hacia arriba. Sus ojos permanecían fijos en el suelo, como si hubieran aprendido que no había nada bueno que ver en el horizonte. El capataz, un hombre de mediana edad con una cicatriz en el rostro y un látigo colgando del cinturón, vino a recibir al patrón. Augusto señaló a Samuel en la carreta. «Uno más para la pizca. Tutela recién firmada. Ponlo con los otros. Encárgate de que aprenda rápido». El capataz, llamado Jerónimo, examinó al niño con ojos fríos y asintió. «Le enseñaré cómo lo hacemos con todos», aseguró, una sonrisa siniestra revelando dientes manchados de tabaco. Samuel fue conducido a un galerón largo de muros de adobe y techo de palma. Adentro, paja sucia esparcida por el suelo de tierra apisonada servía como cama colectiva. Cerca de 20 niños y adolescentes compartían el espacio separados por edad. Los más grandes, entre 12 y 16 años, ocupaban un lado. Los más pequeños se quedaban en el otro. El olor era una mezcla de sudor, orina y moho. Un niño de aproximadamente 10 años, flaco y de mirada asustada, se acercó a Samuel cuando el capataz se fue. «Eres nuevo», dijo en voz baja. «Me llamo Benedito, pero todos me dicen Beto». Samuel se presentó, todavía mirando a su alrededor, tratando de procesar su nueva realidad. Beto señaló un espacio vago en la paja. «Puedes quedarte ahí, es mejor dormir lejos de la puerta. Si no, te pega mucho el sereno de la noche». Beto explicó las reglas no escritas del galerón. Despertar antes del amanecer al sonido de la campana.
trabajar en los algodonales hasta el anochecer, cumplir la cuota diaria de pizca, nunca mirar directamente al capataz o al patrón, no quejarse, no llorar, no enfermarse. Quien no sigue las reglas recibe el látigo, contó, mostrando cicatrices en la espalda. Y quien intenta escapar, vaciló, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. El último que lo intentó fue Toniño. Lo atraparon antes de llegar al camino. El patrón mandó que lo amarraran al poste y le dieron tantos latigazos que se quedó 3 días sin poder levantarse. Luego lo echaron, pero nadie cree que haya sobrevivido. A la mañana siguiente, todavía a oscuras, sonó la campana. Samuel, que apenas había dormido, fue despertado por Beto sacudiendo su hombro. «Rápido, si no llegas tarde al patio, ya empiezas el día con castigo». Decenas de trabajadores se alineaban para recibir las órdenes del día. Hombres adultos, adolescentes, niños, todos mezclados, unidos por la misma condición de servidumbre disfrazada. El capataz Jerónimo pasó distribuyendo costales de ixcle. Samuel recibió uno, casi tan grande como él mismo. Cada costal tiene que volver lleno hasta el borde al final del día, explicó Beto mientras caminaban hacia los campos. Si no lo llenas, te quedas sin cenar. Las plantas de algodón se extendían por lomas enteras, hileras e hileras que parecían no tener fin. Samuel fue colocado junto a Beto, quien le mostró cómo piscar. Solo agarra las motas blancas, las bien abiertas. Si agarras capullos verdes, te dan con el látigo. Al principio, los pequeños dedos de Samuel trabajaban con dificultad, hiriéndose con las ramas secas. El sol subió implacable en el cielo, castigando su piel. Sin agua, sin descanso, continuó piscando, observando su costal que parecía nunca llenarse. A media tarde, exhausto, Samuel dejó caer un puñado de motas. Inmediatamente, el capataz, que observaba desde lejos, se acercó a grandes zancadas. El látigo restalló en el aire antes de golpear la espalda del niño. El dolor fue tan intenso que cayó de rodillas, lágrimas involuntarias corriendo por su rostro. «¿Desperdiciando algodón, chamaco?», vociferó el capataz. «Cada una de estas motas vale dinero. Levántate y vuelve al trabajo, o el próximo será peor». Temblando, Samuel se levantó. Beto lo ayudó discretamente, susurrando: «No llores donde puedan verte, guarda las lágrimas para la noche». A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Samuel se fue adaptando a la rutina brutal de la hacienda. Su pequeño cuerpo desarrolló callos y resistencia, pero algo dentro de él comenzó a marchitarse. Los sueños con su madre se volvieron más raros, los recuerdos de Ciudad Juárez más nebulosos. A veces, por la noche, intentaba trazar las letras que ella le había enseñado en la tierra del galerón, pero muchas ya se habían perdido en su memoria. Pasados 2 años, Samuel, ahora con 9 años, era otro. Sus ojos, antes vivos y curiosos, adquirieron una opacidad que reflejaba la dureza de la vida. Trabajaba ahora no solo en la pizca, sino también en el patio de secado, removiendo el algodón bajo el sol abrasador. Su cuerpo permanecía pequeño para su edad, resultado de la alimentación precaria, una mezcla de frijoles aguados, tortillas y ocasionalmente un trozo de carne seca los domingos. Durante ese tiempo vio a niños llegar e irse.
Algunos morían de enfermedades, fiebre o simplemente desaparecían tras intentos de fuga. Otros, cuando crecían lo suficiente, eran enviados a trabajos más pesados en otras propiedades. Beto, su primer y único amigo en la hacienda, fue uno de los que desapareció. Una mañana simplemente ya no estaba allí. Nadie preguntó, nadie comentó. Era como si nunca hubiera existido. En el silencio de la noche, Samuel a veces se preguntaba si un día también desaparecería sin dejar rastro, si su existencia se borraría como huellas en la arena. 7 años pasaron como las temporadas en los algodonales. Samuel, ahora con 14 años, era solo uno más entre los trabajadores de la hacienda Santa Clara. Su cuerpo había crecido, aunque menos de lo que debería para su edad, marcado por la desnutrición crónica. En los ojos cargaba el peso de una infancia robada. En la espalda, cicatrices que contaban historias de castigos y resistencias silenciosas. Había aprendido a sobrevivir en ese mundo brutal, desarrollando un instinto agudo para evitar problemas. Trabajaba rápido, hablaba poco, mantenía los ojos bajos en presencia de los patrones. Pero en el fondo, algo sobrevivía, una brasa que se negaba a apagarse, alimentada por el recuerdo cada vez más lejano de su madre y por las letras que aún lograba trazar en la tierra cuando nadie estaba mirando. Corría el año de 1896, cuando un carruaje desconocido cruzó los portones de la hacienda Santa Clara. El vehículo elegante, tirado por caballos bien cuidados, desentonaba con el paisaje rústico. Los trabajadores observaron discretamente mientras continuaban sus tareas. Samuel, que ese día trabajaba cerca de la casa grande, vio cuando un hombre descendió del carruaje. Era joven, bien vestido, con anteojos de aro dorado y expresión seria. El hacendado Augusto Pereira Santos vino a recibirlo personalmente, con una deferencia inusual. Los dos hombres conversaron brevemente antes de entrar en la casa. Samuel volvió al trabajo, pero algo en aquel visitante despertó su curiosidad. Durante la cena, servida en la casa grande, el visitante, Joaquín de la Vega, sobrino de un afamado jurista liberal de la época de la Reforma, cuestionaba al hacendado sobre aspectos jurídicos relacionados con la propiedad, pues había venido a tratar una posible compra de tierras adyacentes. La conversación, inicialmente formal, tomó un rumbo inesperado cuando, al ser servido por un niño que no parecía tener más de 10 años, Joaquín preguntó casualmente sobre la presencia de niños trabajando en la hacienda. Augusto respondió con una naturalidad ensayada: «Son todos tutelados legales, licenciado, huérfanos abandonados a quienes doy techo, comida y educación cristiana a cambio de pequeños servicios. Una obra de caridad, comprende». Joaquín asintió, pero sus ojos revelaban desconfianza. A la mañana siguiente, mientras caminaba por la propiedad para conocer las tierras en cuestión, se apartó a propósito del anfitrión, alegando interés en ver la calidad del suelo en diferentes puntos. Fue así como se acercó a Samuel, que trabajaba solo en un área más alejada, acarreando agua para el riego. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó directamente, sorprendiendo al muchacho. Samuel vaciló, años de condicionamiento haciéndole temer una trampa. «Desde chico, señor», respondió finalmente.
con los ojos fijos en el suelo. ¿Eres uno de los tutelados? Sí, señor. El hombre miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos, y entonces bajó la voz. ¿Sabes leer? ¿Escribir? ¿Recibiste alguna educación aquí? Samuel negó con un movimiento casi imperceptible de la cabeza. ¿Y cómo son tratados?, insistió Joaquín. Por un instante, los ojos de Samuel se encontraron con los del visitante. En ese breve momento, algo en la mirada del muchacho, una mezcla de desesperación contenida y dignidad herida, dijo más de lo que cualquier palabra podría expresar. Después, Samuel volvió a bajar los ojos y permaneció en silencio. Joaquín entendió. Colocó discretamente en el bolsillo de la camisa rota del muchacho un pequeño envoltorio. «Es comida», explicó en voz baja. «Guárdala para más tarde, y que sepas que no todos los hombres son como tu patrón». Cuando Joaquín de la Vega dejó la hacienda Santa Clara al día siguiente, llevaba consigo más que notas sobre negocios inmobiliarios. En su mente se formaba la determinación de investigar lo que sucedía en aquella y en otras propiedades de la región. Lo que no sabía era que su breve conversación con Samuel había sido observada desde lejos por el capataz Jerónimo. Esa misma noche, Samuel fue llamado a la casa grande. Al entrar en el despacho del hacendado, encontró a Augusto sentado detrás de su escritorio, con el capataz de pie a su lado, el látigo ya en las manos. «¿Qué le dijiste al visitante, chamaco?», preguntó el hacendado, la voz peligrosamente tranquila. «Nada, patrón, solo preguntó por el agua». El golpe llegó sin aviso, el látigo cortando el aire antes de golpear su rostro. El impacto fue tan violento que Samuel cayó, un hilo de sangre escurriendo de su sien. «¡Mentiroso!», vociferó Jerónimo, preparándose para un segundo golpe. Augusto lo detuvo con un gesto. «En la cara no quiero marcas visibles. Si ese abogado entrometido está desconfiando de algo, tenemos que ser cautelosos». Preserve arrastró a Samuel al patio trasero, donde una antigua troje había sido convertida en bodega. Allí, lejos de las miradas, amarró al muchacho a un poste y ejecutó el castigo ordenado por el patrón. 30 latigazos en la espalda, aplicados con fuerza suficiente para dejar a Samuel semiconsciente, pero no para matarlo. Después lo arrojaron de vuelta al galerón, como advertencia para los otros. Durante 3 días, Samuel permaneció acostado sobre la paja sucia, incapaz de levantarse, la fiebre consumiendo su cuerpo debilitado. Ningún cuidado le fue ofrecido, más allá del agua que otros niños le traían escondidas durante la noche. Al 4.º día, cuando debía regresar al trabajo o enfrentar un nuevo castigo, Samuel tomó una decisión. La paliza casi fatal, en lugar de quebrar su espíritu, había despertado algo dormido. No moriría allí, olvidado como tantos otros. Esperó hasta la madrugada, cuando todos dormían. La luna menguante ofrecía apenas una débil iluminación, suficiente para que se orientara entre los algodonales. Con dolores punzantes en la espalda herida, se arrastró fuera del galerón. Conocía cada centímetro de aquella hacienda, cada vereda, cada punto de vigilancia. Sabía que los perros eran soltados solo del lado norte, así que se dirigió al sur, donde el río marcaba el límite de la propiedad. La travesía fue lenta y dolorosa. Cada movimiento reabría las heridas, pero Samuel avanzaba, impulsado por una fuerza que venía de la desesperación y la esperanza mezcladas.
Antes del amanecer ya había cruzado el río y se había adentrado en el matorral que separaba las propiedades. A partir de ahí sería un fugitivo, sin comida, sin agua limpia, herido y exhausto. Sus posibilidades eran mínimas, pero prefería morir libre en el desierto de Chihuahua que seguir viviendo como propiedad de otro hombre. El destino de Samuel después de aquella noche permanece incierto. Meses después, cuando la denuncia hecha por Joaquín de la Vega finalmente resultó en una investigación oficial en la Hacienda Santa Clara, él ya no estaba entre los tutelados encontrados. El informe producido por los investigadores menciona brevemente su caso. Uno de los menores, identificado en los registros como Samuel González, habría huido tras un severo castigo físico. Según testimonios recogidos entre los trabajadores, el muchacho había conversado con un visitante días antes. Su paradero actual es desconocido, sospechándose que no haya sobrevivido a las heridas o a las condiciones adversas de la fuga. Algunos testimonios, sin embargo, cuentan una historia diferente. Un comerciante de El Paso relató haberle dado un aventón a un joven herido que se dirigía hacia el sur. Un arriero afirmó haber visto a un muchacho que correspondía a la descripción de Samuel trabajando en una pequeña mina cerca de Parral. Otros dicen que logró llegar a alguna ciudad grande donde vivió anónimamente, eventualmente aprendiendo a leer y escribir. La verdad sobre el destino final de Samuel González se perdió en las brumas del tiempo, así como se perdieron tantas otras historias de niños mexicanos explotados en el período del Porfiriato. Lo que permanece es el testimonio silencioso de los documentos que comprueban la existencia de este sistema perverso y las cicatrices invisibles que marcaron a generaciones. La historia de Samuel González, vendido como mercancía en pleno auge de la modernización del país, resuena como un recordatorio sombrío de las heridas mal cicatrizadas de nuestro pasado. Mientras la historia oficial celebraba el progreso, niños como él continuaban siendo negociados bajo el manto de la legalidad, sus infancias sacrificadas en los altares del lucro y la explotación. Los archivos polvorientos que documentan estos casos revelan no solo tragedias individuales, sino un sistema deliberadamente estructurado para perpetuar desigualdades que aún hoy acechan a nuestra sociedad. ¿Qué le sucedió a Samuel después de su fuga desesperada? ¿Habrá sucumbido a sus heridas o conseguido forjar un nuevo destino lejos de las haciendas de algodón? Esa pregunta permanece sin respuesta definitiva, así como tantas otras historias que se perdieron en las sombras de un México que prefería no ver sus propias contradicciones. ¿Y usted? ¿Qué cree que le pasó a este niño de Chihuahua que osó desafiar el sistema que lo aprisionaba? ¿Qué otras historias similares aguardan ser descubiertas en nuestras propias comunidades, en nuestros propios pasados familiares? Nuestro canal continuará explorando estos capítulos olvidados de la historia mexicana, arrojando luz sobre personajes cuyas voces fueron silenciadas, pero cuyos ecos aún resuenan en el presente. Gracias por sumergirse con nosotros en este viaje por las sombras de nuestro pasado. Hasta el próximo misterio.